Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en Apocalipsis capítulo 4 y verso número 1. Y vamos a entrar en la sección que se presenta aquí como aquellas cosas que han de suceder después de estas, como dijo el apóstol Juan en su primer capítulo. Dice así la palabra de Dios: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, a pedir al Señor su bendición para iniciar el estudio de la palabra de Dios en este capítulo 4, donde se habla de la adoración celestial. Padre nuestro, Dios de la gloria, queremos darte las gracias por tus infinitas misericordias para con nosotros, por la manera en que tú has revelado lo que has revelado en tu palabra, haciéndonos entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que aquellos santos hombres de Dios, aquellos santos hombres tuyos que tú has determinado, oh Padre, nos han dado a conocer y nos han dado a revelar todas estas bendiciones y todas aquellas promesas que tú tienes para aquellos que te aman. Te agradecemos, Señor, que conforme a tu voluntad tú nos bendigas y a través de esta porción de la palabra podamos nosotros de igual manera entender la soberanía de tu persona. Que nosotros entendamos que solamente tú eres el único que mereces adoración, y que nosotros podamos pues adorarte por los siglos de los siglos, y que podamos glorificarte de igual manera, entendiendo que tú eres el Dios eterno. Bendícenos, guárdanos en la medida en que nos escondemos tras tu cruz, oh Dios, y a través de tu palabra, a través de tu espíritu, podemos llegar al corazón de cada persona aquí presente, o a aquellas personas que han de oír este mensaje a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias, Padre, por la obra que tú haces y por la extensión de tu palabra a través de todos estos medios. Te lo rogamos y te damos las gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como vemos aquí en esta porción de la palabra, el apóstol Juan
inicia, ¿verdad?, de inmediato esta sección del capítulo número 4 y verso número 1, que se extiende hasta el capítulo 22 y versículo número 21, habiéndolas determinado como las cosas que han de suceder después de estas. De hecho, la palabra del Señor nos enseña aquí que el apóstol Juan inicia la sección diciendo: después de esto miré. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A la segunda parte de la sección donde él describe el mensaje a las 7 iglesias. Recuerden que él estaba diferenciando las visiones con expresiones donde él dice: primero veremos las cosas que hemos visto. Y se estaba refiriendo al capítulo número 1, cuando él tiene la visión del Hijo del Hombre, en el momento en el cual, como dice la Escritura, el Señor se le revela en la manera en que se le revela en y narra en este capítulo número 1. Después dice las cosas que están sucediendo, y está refiriéndose precisamente a los acontecimientos que el Señor ha de identificar, y a la referencia que él ha de hacer, exhortando, animando y al mismo tiempo advirtiendo a las diferentes iglesias a las cuales escribe las 7 epístolas que aparecen en el capítulo 2 y en el capítulo número 3. Ahora entramos, como he dicho, en la sección a las cosas que han de suceder después de estas. Después que él haya terminado de escribir y de dar a conocer a las 7 iglesias lo que ellas necesitaban saber, ahora el Señor ha de describir las cosas que han de venir en el futuro. Y estamos hablando, como he dicho, desde el capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 22, verso número 21. Y usted puede dividir el libro del Apocalipsis en estas 3 secciones. Capítulo 1, las cosas que han sucedido, o las cosas que hemos visto. El capítulo 2 y capítulo 3, las cosas las cuales están sucediendo en el momento en el cual el apóstol Juan está recibiendo las epístolas a las 7 iglesias, y las cosas que han de ser después de estas, que son las que vamos a comenzar a estudiar desde el día de hoy. En esta porción de hoy se presenta como el prólogo de los acontecimientos que han de venir y que se identifican en la palabra de Dios como la gran tribulación. En ese capítulo número 6 en adelante vamos a ir conociendo las diferentes clases de juicios que el Señor traerá sobre la tierra por la obra maliciosa y por la maldad en que han llegado los hombres a hacer en contra de su voluntad. La palabra de Dios ya nos había profetizado esta realidad. Si usted abre su Biblia en Daniel capítulo número 7 y vamos allí en el versículo número 9, Daniel capítulo número 7 y verso número 9, nosotros encontramos ya allí la manera en que el profeta Daniel adelantaba desde el Antiguo Testamento todo lo que habría de ser el fin de los tiempos. Y dice allí la palabra, habiendo visto de igual manera lo que ahora recibirá el apóstol Juan como revelación del trono de Dios, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y vemos ahí la visión que tiene Daniel de tantos años atrás, de lo que ahora también iba a ver el apóstol Juan, como establece la palabra del Señor. Ahí mismo en el capítulo, los versículos 22 al 27 de este mismo capítulo número 7, encontramos de igual manera cuando sigue diciendo Daniel: y veía yo que este cuerno se hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días
y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, dice allí la palabra del Señor. O sea que la Biblia nos establece y la Biblia nos declara ciertamente, como vemos aquí desde el tiempo de Daniel, lo que sería el juicio de Dios para aquellos que no han hecho su preciosa voluntad. Ahora bien, debemos de estar preparados para desde este momento en que nos encontramos en el estudio del libro del Apocalipsis, nosotros podamos ver los grandes juicios, las grandes tragedias que se han profetizado en la manifestación de la santa ira de Dios sobre aquellos que no han hecho su voluntad y que han permanecido en el pecado, que han permanecido en desobediencia, que no se han ajustado a la voluntad del Señor. Y por esta razón el libro del Apocalipsis, como vemos, es llamado el libro de los juicios de Dios, donde se presentan allí a detalle todo lo que Él derramará sobre aquellos que no han conocido su voluntad, sobre todos los impíos. Lo primero que vemos en el pasaje de hoy, lo encontramos en el capítulo 4, en la sección del verso 1 al verso 5, a donde el Señor habla a través del apóstol Juan, el cual recibe esta revelación del gran trono celestial. Y dice allí: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo primero que ve el apóstol Juan aquí es el trono de Dios, el glorioso y majestuoso y soberano trono de Dios, como vemos aquí en su palabra. Y como dijimos en la introducción, el apóstol Juan se encuentra ahora mirando hacia el cielo, dice la palabra, donde ve una puerta abierta que le permite oír la voz del que estaba sentado en ese trono. Es maravilloso ver, ¿verdad?, las diferentes formas que Dios ha utilizado para comunicarse con el hombre. De hecho, el libro de Hebreos, en el capítulo número 1, ¿verdad?, en el verso número 1 dice: habiendo hablado Dios en aquel tiempo, en diferentes tiempos, de muchas formas, de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo, dice la palabra, al que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y vemos allí la manera en que el Señor ahora utiliza esta forma de revelación para dirigirse al apóstol Juan y para comunicarle al pueblo de Dios lo que ha de venir en el tiempo del fin. Como sabemos, el libro del Apocalipsis, de hecho, en el inglés el nombre que tiene es Revelation. Revelación. Esa es la descripción que se le da a este libro, porque es el libro en el cual Dios nos está revelando una tras otra o tras otros los acontecimientos que el mundo ha de vivir en el tiempo del fin. Y vemos allí que en el versículo 2 sigue diciendo Juan: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y no hay duda, ¿verdad?, que Juan está viendo el trono de Dios. Y no hay duda que la palabra de Dios nos está enseñando allí que Dios se ha revelado como el soberano. En estos días yo me reía cuando, ¿verdad?, aquí en nuestro país, en la entrega de los premios a los artistas, por un pleito que se armó ahí entre los descendientes de la soberana, como le llamaban, Casandra Damirón, le tuvieron que cambiar el nombre al premio. Y ya no era, ¿verdad?, el premio Casandra, ¿verdad?, yo no sé cómo se llamaba anteriormente, el Casandra, sino el soberano. Pero ahí es donde nosotros vemos
la muestra de lo que es no solo la ignorancia, sino la manera en que el hombre manifiesta su soberbia utilizando títulos que solamente le corresponden a Dios. Y usted oía en las reseñas, aquí tenemos al soberano. Y llegaba un artista, ¿verdad? Aquí todos somos soberanos. Aquí entregamos el soberano. Y después al final el gran soberano. Cuando el único soberano es Dios. Amén. Cuando el único que merece que nosotros le llamemos soberano es Dios. ¿Quién es el soberano? El que es el supremo, el que está por encima de todo, como dice la palabra del Señor. El que está ahora sentado en su trono, dice la Escritura, y tiene a la tierra por estrado de sus pies. Así nos enseña la santa palabra de Dios. Pero el hombre es soberbio, y el hombre se adjudica o piensa que porque se adjudique títulos va a ser mayor. Es más, yo recuerdo que yo tenía un maestro en la universidad que nos daba a nosotros esto de los materiales, resistencia de materiales. Y yo recuerdo que él nos decía, mire, yo le voy a dar un consejo. No le paguen mucho a sus obreros, decía él. Usted resuelve eso dándole título. Usted llega allí a la oficina o a la obra, y desde que usted llegue se encuentra el portero y usted le dice, ¿qué tal, ingeniero? Y ya usted no tiene ni siquiera que subirle el sueldo. Ese hombre va a ser fiel a usted. Así decía él. Entonces, usted mire, no tiene que coger a un peón, ¿verdad? Y colocarlo como el que va a guardar el almacén. No, usted le va a decir, usted va a ser el licenciado que va a ser encargado del departamento de guardar los materiales aquí. Y él decía, dale título, dale título, dale título. Y aún en el ámbito cristiano, nosotros vemos que hay hombres que se supone que están sirviendo a Dios y se hacen llamar reverendos. Los reverendos. Un reverendo es aquel a quien se le rinde reverencia. Y la Biblia dice que al único que hay que rendirle reverencia es al Dios de los cielos. Y cuando esos reverendos hablan de Dios, de Jesús, o de Pablo, no le ponen título, como yo he hecho ahora, porque debemos decirle el supremo Señor Jesucristo. Si vamos a utilizar todos los títulos y nosotros vamos a adjudicarnos títulos, entonces ¿por qué no le adjudicamos títulos al Dios de los cielos, a nuestro Señor Jesucristo y a aquellos hombres como el apóstol Pablo, que fue un apóstol del Señor? No, pero mira, como Pablo dijo, no, como el apóstol reverendísimo Pablo dijo. Y usted ve que para nombrar un personaje religioso de este tiempo, hay que reverendísimo, santísimo, Nicolás, déjamelo poner el nombre, la eminencia, santísimo. Y todos los ísimos que puedan aparecer por ahí. Pero cuando nos referimos, no, porque Jesús dijo, porque Pablo dijo, porque Pedro dijo, porque Juan dijo, como que ellos son los cualquiera y yo soy el reverendísimo. Y la palabra de Dios me muestra la grandeza de la soberanía de Dios y la posición de Dios sobre todo lo que ha creado y sobre todos los hombres. La palabra trono aparece 45 veces en el libro del Apocalipsis. Mire, Dios quiere que nosotros entendamos cuál es su posición con respecto al hombre.
Y es cuando el apóstol Juan dice aquí, la expresión yo estaba en el Espíritu, como lo vimos también en el capítulo 1 y verso 10, cuando recibe la primera visión del Señor. Estamos hablando de que Él está manifestando, posiblemente que Él estaba en el Espíritu en el día del Señor, y es cuando oye allí una voz detrás de Él como de trompeta. En este caso, ahora detrás de aquella puerta que se le abre delante de Él, allí en los cielos, dice la palabra del Señor para dar a revelar lo que Él ha de conocer. En el versículo 3 dice, la visión del Dios soberano, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Mire, ahí no hay que contratar ningún experto en escenografía. Ahí no hay que contratar ningún experto en luminotecnia. Ahí no hay que contratar ningún experto en espectáculo, porque ya usted sabe los espectáculos que montamos los hombres para engrandecer y para hacer ver a los que no son nada como soberanos. En estos días, precisamente, leía un artículo que hablaba de la corrupción evangélica o en el evangelio. Y yo quiero leer una porción de esa descripción. ¿Puede la iglesia combatir la apatía y el materialismo alimentando la concupiscencia y el gusto de la gente por el entretenimiento? Parece que muchos creen que sí. Pues una tras otra las iglesias se montan al vagón de los espectáculos cristianos. Esta lamentable tendencia ha hecho que muchas iglesias, y que en otros aspectos son sanas, se alejen de las prioridades bíblicas. Hay iglesias que construyen sus edificios como teatros. En lugar de un púlpito tienen un escenario, tienen grandes plataformas realzadas con luces, con sonido, contratan especialistas en publicidad, consultores de espectáculos, directores de escenario, expertos en efectos especiales y coreógrafos. La idea es darle a la audiencia lo que le gusta, adaptar los servicios a atraer multitudes. Como resultado, los pastores parecen más políticos que pastores, preocupados más por agradar al público, que por guiar y alimentar espiritualmente al rebaño. La gente recibe un espectáculo refinado y profesional donde el drama, la música popular y un sermón ligero constituyen el servicio de adoración. Pero el énfasis no es en la adoración, sino en el entretenimiento. Detrás de esta tendencia está la noción de que la iglesia tiene que centrarse y existe para alcanzar a los incrédulos. Por ello las iglesias apelan a los consumidores de la misma manera que lo hacen la Coca-Cola, el cereal Frosted Flake, la cerveza Miller Lite, usando estrategias de mercadeo para atraer al consumidor. Esa filosofía es el resultado de una mala teología. Es un sistema enraizado en una teología arminiana que ve la conversión como un acto de la voluntad humana, lo cual requiere una presentación adecuada y majestuosa del mensaje. Su meta es una decisión instantánea, no un cambio radical de corazón. Esta corrupción del evangelio, al estilo de los publicistas de Madison Avenue, asume que el principal propósito de las reuniones de la iglesia es reclutar incrédulos. Por ello, muchas iglesias han abandonado la adoración como tal y han relegado la predicación a un culto secundario entre semana. Tal cosa se aparta de Hechos capítulo 2, verso 24. Cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, nos muestra el propósito y el requerimiento de las reuniones de la iglesia del principio. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Note que la prioridad bíblica de la iglesia, note que la prioridad bíblica de la iglesia es adorar a Dios y edificar a los santos. La iglesia debe reunirse para adorar y edificarse, y luego salir del contexto de los templos para ir a evangelizar el mundo. Nuestro Señor comisionó a sus discípulos para evangelizar de esta manera, diciéndoles: id por el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Nuestro Señor Jesucristo enseñó claramente que su pueblo no se tiene que reunir pensando en atraer y agradar a los incrédulos. La iglesia es la que debe ir al mundo, no el mundo a la iglesia. La iglesia, cuando se reúne, debe reunirse para adorar a nuestro Dios. Volviendo otra vez al pasaje de la Escritura, encontramos allí lo que significa la adoración. Hoy por hoy, lamentable que nosotros encontramos que la única manera como los cristianos en multitudes se pueden reunir para poder adorar supuestamente a Dios tiene que ser a través de un megaconcierto. Pero cuando llamamos a un tiempo de oración, a un tiempo de alabanza, a un tiempo de ayuno, a donde estamos adorando a Dios, eso no es popular. Aquí en nuestra iglesia usted sabe que hemos preparado y diseñado el templo para hacer una mezanini cuando la iglesia crezca. Y hay hermanos que me dicen: mire pastor, ya el domingo en la mañana no cabe la gente cuando tenemos un domingo apretado. ¿Cuándo vamos a hacer la mezanine? Le digo yo: cuando a las 6 de la tarde, un miércoles de la semana, que estamos destinados para venir a orar al Señor y alabarle a Él, o en un sábado de ayuno y oración, la gente no quepa. Ese día vamos a hacer la mezanine. Porque este templo no es para albergar incrédulos, para predicar el evangelio. Eso lo hacemos, y gloria al Señor que tenemos un templo para hacerlo. Pero nuestra responsabilidad de predicar el evangelio es allá afuera y por el mundo, dijo el Señor. Este no es el mundo está allá afuera. Aquí estamos nosotros para reunirnos, para aprender de la palabra de Dios, edificarnos en la santa palabra y en el poder del Espíritu, adorar al Señor como dice el Señor que debemos adorarle. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y esta afirmación nos deja ver aquí en el capítulo 4 y verso número 3, nos deja ver aquí la manera en que el Señor se muestra en toda su gloria, y nos presenta allí una imagen real de su soberanía, de su grandeza y de todo lo que Él es como la persona de Dios. Ahí no se necesitan efectos especiales. Ahí no se necesita luces, como he dicho. Ahí no se necesita ningún tipo de humito que salga por los diferentes hoyitos y cañones que le ponen a los escenarios. Ahí no se necesita nada de eso. Porque la gloria de Dios es suficiente para mostrar esa majestad y para que aquellos que estemos a su alrededor nos tiremos al piso adorando a ese Dios todopoderoso. Y como nosotros hemos visto aquí, no solamente el apóstol Juan presenta ese trono de Dios y nos muestra a ese que está sentado en ese trono, sino que de inmediato comienza a narrar lo que allí ocurre solamente por el hecho
de haber sido revelado que Dios está en su trono. En el versículo 3, en el versículo 13, dice la palabra, y vuelvo a repetir, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. ¿Usted ha visto la piedra de jaspe? Son muy pocos los que hemos visto la piedra de jaspe. Déjeme decirle, aquí hay piedras que en mi vida yo he visto. Y yo tuve que entrar al internet para yo poder darme cuenta de todo lo que significaba los símiles que se presentan aquí en la palabra de Dios, de la majestuosidad, de la belleza, de aquellas cosas a las cuales el Señor se revela en el fulgor, en la majestuosidad de su revelación. Y vemos allí como piedra de jaspe. Después dice como piedra de cornalina. Dice allí la palabra. También usted lo puede buscar en el Facebook, en el Google. Como dice el pastor Narciso, ese consejero y estudioso, ¿verdad? Que todo lo revela. Y dice, usted puede buscar esa piedra que se llama aquí cornalina. Es la palabra viene de la palabra griega sardiol, que significa sardónice. Y usted lo pone así, sardónice, y aparece una piedra preciosa, con un color increíble. Dice aquí la palabra, y no solamente esto, sino que presenta toda la majestuosidad del fulgor de la gloria de Dios. Y dice allí que sobre el Señor había un arco iris. Un arco iris que nos recuerda aquella gran promesa de Génesis capítulo 9, verso 9 al verso 17, a donde el Señor concluye con el gran diluvio que destruyó todos los habitantes de la tierra en aquel día cuando levantó a Noé en el arca. Y dice allí la palabra, es como el Señor recordando, ¿verdad?, de que había prometido de que la tierra nunca más sería por juicio anegada en agua. Y muestra el fulgor, la majestuosidad de la presencia de nuestro Dios. Junto al que está sentado en el trono, capítulo número 4 y versículo 4, agrega el texto, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían, versículo 5, relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora vemos aquí cómo el apóstol Juan menciona a los personajes que están alrededor de nuestro Señor. 24 ancianos estaban sentados al lado del trono del Señor y ejercen con Dios y el Padre la autoridad judicial delegada, que forman parte del tribunal que un día nosotros veremos actuar cuando Dios haga el juicio final. Dice la palabra, Dios siempre ha querido que tengamos ancianos. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés era un pastor orquesta, vamos a decirlo así? Moisés estaba acabando, dirigiendo a un pueblo y tomando decisiones en cada una de los detalles y situaciones y pormenores que ocurrían en el pueblo de Israel. Y recuerdan ustedes cuando Jetro, su suegro, se le acerca y le dice a Moisés, es necesario, Moisés, que tú elijas hombres ancianos que puedan gobernar contigo. Eso está en Éxodo capítulo 3, desde el verso 16, el capítulo 18, ahí lo encontramos. De igual manera. Asimismo, la palabra de Dios en 1 de Samuel, nosotros vemos allí que los israelitas
en su necedad, en su falta de conocimiento, en su idolatría, muchas veces le dijeron a Samuel: ya no queremos ancianos, ya no queremos jueces, ya no queremos nadie que nos gobierne, ahora queremos un rey, como lo tienen todas las naciones. Y ahí vino la desgracia, ¿verdad?, del pueblo de Israel. ¿Ustedes quieren eso? Ustedes sepan que ustedes son los que van a tener que mantener al rey. Ustedes van a tener que pagar impuestos, y van a tener que pagar impuestos, y van a tener que ser oprimidos. ¿Para qué? Para sostener al rey y todo lo que tiene que ver con el rey. Y tamaño rey que les tocó, el rey Saúl, un hombre que al final de sus días fue desechado precisamente por Dios. El Señor dice: en la multitud de consejos está la sabiduría. Y el Señor quiere que su iglesia, de igual manera como lo vemos en la palabra de Dios, y 1 Timoteo nos habla de eso, igual Tito nos habla de eso, en Hechos capítulo 20 y verso 28 también se nos habla de eso, cuando el apóstol Pablo está dando aquel gran discurso a la iglesia de Mileto, y habla de la necesidad de ancianos sobre la iglesia. El Señor de igual manera nos enseña a través del apóstol Pedro, y el capítulo número 5 de su primera epístola, cuando habla a los ancianos que gobiernan bien, dice la palabra que gobiernen no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona de vida que Él ha prometido a aquellos que le aman. Y estos ancianos también están coronados, dice allí la palabra de Dios. La palabra griega que se utiliza aquí para corona es la estéfanos. Esa corona que le ponían a aquellos que vencían en las disputas que se hacían, o en las diferentes juegos que se hacían en la Grecia antigua. Y vemos allí que estos ancianos, la palabra prevísteros es la que se usa aquí, son identificados como personajes de edad avanzada o de madurez espiritual que están alrededor del trono de Dios. Identificar quiénes son estos ancianos, eso no lo sabemos. Lo único que usted no va a oír aquí es una suposición de lo que Dios no ha dicho. Le invito que cuando lleguemos al cielo anotemos todo lo que no se ha revelado para que se lo preguntemos al Señor. Porque hay un pasaje en Deuteronomio 29 que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, dice la palabra, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para que la pongamos por obra. Entonces suficientemente tenemos de trabajo para cumplir con lo que ya ha sido revelado, que todavía ni en un 0.1000001% lo estamos cumpliendo, para nosotros querer saber lo que no ha sido revelado. Así que identificar quiénes son los 24 ancianos, para que alguien que yo estoy mirando no me diga cuando yo salga de aquí: ¿y quiénes eran los 24 ancianos? Así que dejemos que los teólogos elucubren, dejemos que los teólogos, ¿verdad?, tiren propuestas, pero nosotros vamos a esperar llegar al cielo para preguntarle al Señor quiénes eran los 24 ancianos. A lo mejor allá ni siquiera vamos a tener que preguntar a eso. Apocalipsis capítulo 4 y verso 6. Ahora vemos allí 4 seres que para nosotros como seres humanos son bastante enigmáticos. Dice allí la palabra de Dios: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de voz delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Yo he traído algunas imágenes que me imagino que se están proyectando allí,
de lo que se ha podido ilustrar de esta revelación del libro del Apocalipsis. Pero para nosotros poder identificar el porqué de cada uno de estos seres, me imagino que el león querrá identificar la fuerza de este animal, el becerro, la vitalidad, el sacrificio, la resistencia, el trabajo que puede hacer. El hombre habla de la personalidad, de la inteligencia, de la sensibilidad, de la voluntad, de la capacidad para ejercer autoridad. El águila, esa visión penetrante, esa visión permanente, su vuelo ágil y alto. Y hay muchos versículos que nos hablan de las características de cada uno de estos personajes o de estos que representan a estos 4 seres vivientes. Pero la apariencia de estos seres vivientes expresan las capacidades en su género superiores a las de su clase. Notemos también que solo uno de ellos es el que muestra rostro de hombre, pero los demás muestran rostros de animales. Esto no es extraño en la palabra de Dios. Vamos a Ezequiel capítulo número 1 y verso número 1. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo número 1 y verso número 1. Y vemos allí, en el libro de Ezequiel, que desde el versículo 1, capítulo 1, hasta el verso 14, aparece la revelación de seres de igual imagen o de parecida imagen. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5º año de la deportación del rey Joaquín. A los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino así sobre él la mano de Jehová. Y mire, y aquí, que del norte a un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda, y en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2 de los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cuando uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen y andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Y vemos allí, ¿verdad?, la revelación de estos seres que existen y que Dios ha creado con un propósito particular, que nos puede llamar la atención, ¿verdad? Ahí vemos la imagen de Ezequiel y Ezequiel, en el caso de los seres vivientes que se manifiestan o que se revelan en este capítulo 1 del libro de Ezequiel. Ahora, las apariencias de estos seres vivientes, como ya he dicho, solamente presentan las capacidades, ¿verdad?, en sus géneros y la superioridad de ellos en su clase. Y nos presentan, como vemos aquí, una función delante o alrededor del trono de Dios.
Mire el versículo 8 ahora del capítulo 4 de Apocalipsis. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, como dice allí la palabra. Y no cesaban, y ahí vemos la actividad de estos seres vivientes, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres son creados por Dios única y exclusivamente para adorar al Dios de los cielos, al Dios de los cielos. En el capítulo 4 ahora, en el verso 9, encontramos la adoración al Dios creador del universo, que es motivada precisamente por la actividad de estos 4 seres vivientes. Y vemos en el verso 9 cuando dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, oiga, los 24 ancianos, versículo 10, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de su trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí es donde nosotros vemos la soberbia del hombre. Señor, que el Señor apague nuestra soberbia. Que el Señor, por medio de su Espíritu, nos dé convicción de pecado y que nos haga entender que Dios es el único que merece honra y gloria. Que si en algún momento de nuestra vida nosotros vamos, sea aquí o en la eternidad, vamos a tener algún galardón dado por Dios, no es por lo que nosotros hicimos, sino por la capacidad que Dios nos ha dado para poder hacer lo que nosotros hemos tenido que hacer. Mis hermanos, no hay cosa más terrible a los ojos de Dios que la arrogancia. Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia, y da gracia a los humildes. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Usted ve la cantidad de personas en esta tierra que se la pasan angustiados, llenos de ansiedades, buscando reconocimiento de hombres terrenales y mortales. Cuando dice la palabra de Dios, que aún lo que nosotros somos, si respiramos y lo que nosotros hagamos, dice la palabra, es por la providencia, por la misericordia y por la voluntad de ese Dios que es soberano. Por eso esos ancianos, cuando veían estos seres vivientes, se motivaban a la adoración y decían, dice aquí: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder. ¿Por qué? Ahí está la razón. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, dice aquí, existen y fueron creadas. O sea que si Dios no hubiese querido, mire, nosotros no fuéramos nada. No hubiéramos ni siquiera existido, dice aquí la palabra. Y mucho menos para que nosotros pensemos que tenemos que recibir alguna gloria de hombre. Por eso dice la palabra de Dios
el único que merece esa adoración es Dios. Y ahí vemos la acción de esos 24 ancianos, motivada precisamente por esos 4 seres vivientes. ¿Y por qué es esto? Dice allí la palabra, ¿por qué? Porque ciertamente Él es el único que vive por los siglos de los siglos. Amén. En este fin de semana, o en esta semana, tuvimos una conferencia para pastores. Desde el miércoles hasta el viernes estuvimos reunidos un grupo de pastores allí en Tierra Alta, predicando la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios con un gran grupo de pastores. Y hablábamos precisamente de esto. ¿Dónde está la grandeza de un hombre? ¿Por qué nosotros tendemos generalmente a endiosar a los hombres? Usted nada más tiene que ver una imagen o una fílmica de la actitud de hombres y mujeres ante ídolos, por ejemplo, de la música. La histeria que manifiestan los hombres con ídolos musicales o populares. Cuando la gente está siguiendo a un político, que llegan al punto hasta de perder su vida por uno que no ha hecho por él nada, ni va a hacer nada tampoco. Y el objetivo de llegar a tener un titulito que dice presidente. Y el hombre se mata por tener un título de presidente, aunque sea presidente del que recoge la basura en el barrio. ¿Pero usted sabe lo que se lucha para llegar a ese tipo de cosas? Cuando dice la Escritura que toda esa gloria se desvanece, esa gloria es efímera, que esa gloria es vana, que esa gloria no sirve absolutamente de nada. ¿O no dijo el Señor, haced tesoros en los cielos y no aquí en la tierra? Donde el hollín no tizna, donde el ladrón no viene y hurta, donde la polilla no corroe. Poner la mira en las cosas de arriba, dijo el apóstol Pablo, y no en las de la tierra, porque allí es que están escondidas todas las riquezas de Dios. Allí en el cielo es que nosotros vamos a tener bendiciones. Allí es que nosotros vamos a recibir las bendiciones de Dios. Por eso, mis hermanos, y de hecho, yendo a Apocalipsis, y con esto vamos a concluir. Apocalipsis capítulo número 19. Nosotros encontramos aquí, mire qué interesante. Perdón, capítulo 18. No, 19. El capítulo 19. Hablando de el día de la cena de las bodas del Cordero. Capítulo 19 y versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Oiga esto. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, un ángel. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué dice ahí? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mis hermanos, huyamos de la idolatría.
El único que merece adoración, como dice la Escritura aquí, es el soberano, Dios de los cielos y de la tierra. El que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos. Te damos toda la honra y toda la gloria que solamente tú mereces, porque tú eres el soberano. No hay nadie como tú, oh Dios. Tú eres el único a quien nosotros tenemos que entronar. Y a ti, Señor, queremos darte toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Y aún sabemos, Señor, que un día, cuando estemos allí en los cielos, si hemos de recibir algún tipo de galardón, algún tipo de corona de la que tú ofreces, tendremos que hacer como estos 24 ancianos. Quitarla de nuestras cabezas, echarlas delante de tus pies y decirte, Señor, que por tu gracia y por lo que tú eres, y porque solamente tú eres el único capaz de hacer lo que nosotros hemos podido hacer, sirviéndote a ti, oh Dios. Es por tu gloria, es por tu poder, es por tu grandeza, es por tu soberanía. Gracias, Padre, y bendícenos y guárdanos, y ayúdanos, Señor, a ser humildes y mansos de corazón, a entender que la única gloria es tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén.